Imagina que las reglas del juego financiero global, las que deciden cuánto riesgo puede tomar tu banco, cuánto crédito fluye a la economía, qué negocios sobreviven y cuáles mueren, no se votaron en parlamentos, no se debatieron en televisión, no se aprobaron en ningún congreso democrático. Fueron escritas en silencio, lejos de cualquier elección, por un pequeño grupo de hombres en trajes oscuros, reunidos en una ciudad tranquila del norte de Suiza. Nadie los eligió, nadie los supervisó y, sin embargo, terminaron decidiendo cómo funciona el dinero en casi todo el planeta. Ese es el verdadero poder, el que no necesita presentarse a elecciones para gobernar tu vida financiera. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que retroceder a un año que casi nadie recuerda, pero que cambió más de lo que parece. Era 1974, y una pequeña entidad alemana llamada Erste Bank estaba a punto de provocar una crisis que nadie vio venir. No era un gigante financiero, no era un banco sistémico, era, en apariencia, una institución más dentro del paisaje bancario de la Alemania occidental. Y sin embargo, su caída expuso un agujero en el sistema que había crecido silenciosamente durante décadas. La historia ocurrió así. Erste realizaba grandes operaciones de divisas, moviendo dinero entre monedas y países. Una mañana de junio, bancos estadounidenses enviaron millones de dólares a Alemania como parte de una transacción pactada. Todo normal. Pero la parte alemana debía enviar el equivalente en marcos por la tarde, cuando abrían sus mercados. Un detalle que nadie imaginaba fue lo que provocó el desastre. Antes de que llegara la tarde en Alemania, Erste fue cerrado por insolvencia. Y ese simple cruce de usos horarios congeló el sistema global de pagos. El dinero salió de Estados Unidos, pero el equivalente nunca llegó. Se rompió la cadena. Y cuando una cadena financiera global se rompe en un punto, aunque sea pequeño, el miedo empieza a extenderse como un incendio. Lo que reveló ese episodio fue brutal. La globalización del dinero había ocurrido más rápido que las reglas necesarias para manejarla. Los flujos financieros eran globales, pero los supervisores seguían siendo locales. Y ese vacío, ese desajuste entre un sistema internacional y normas nacionales, podía paralizar al mundo entero en cuestión de horas. El pánico fue tal que los gobernadores de los bancos centrales no tuvieron más remedio que coordinarse. Por eso, a finales de ese mismo año, representantes del llamado G10, las economías más ricas, viajaron a un lugar que pocos ciudadanos del mundo podrían encontrar en un mapa: el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea. El BIS, como se le conoce, ya era una criatura curiosa. Nació después de la Primera Guerra Mundial para gestionar las reparaciones alemanas, y con el tiempo se convirtió en un refugio para banqueros centrales que preferían trabajar lejos de los reflectores. Un club más que una institución. En esas salas discretas, sin cámaras ni periodistas, formaron un nuevo comité. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Su misión aparente era sencilla: evitar que un caso Erste volviera a poner en jaque a todo el sistema. Pero lo que ese grupo comenzó a redactar no fue una simple guía técnica. Fue la arquitectura del sistema financiero moderno. La columna vertebral del sistema financiero explicado, aunque casi nadie fuera de ese círculo entendiera cómo funcionaba. Pasaron más de 10 años antes de que emergiera su primera creación, pero en 1988 nació algo que cambiaría el mundo: Basilea I, el estándar internacional que estableció, por primera vez, cuánto capital debía tener un banco para absorber pérdidas sin derrumbarse. La regla parecía simple. Por cada 100 unidades que un banco prestara, tenía que guardar 8 de su propio dinero como respaldo. Ese colchón, ese capital, era una manera de asegurar que si algo salía mal, si un cliente no pagaba, si un mercado se desplomaba, si una crisis estallaba, el banco tuviera un margen para no caer de inmediato. Fue la primera vez que existió un idioma común del riesgo. Y aunque Basilea I no era técnicamente una ley, nadie podía obligar a un país a adoptarlo. Terminó siendo tratado como si lo fuera. Porque en finanzas personales, en inversión consciente y en la gestión de capital global, la confianza vale más que cualquier documento legal. Un banco que no cumplía con Basilea enviaba una señal peligrosa al mundo: soy más arriesgado que los demás. Y ningún país quería que sus bancos quedaran marcados así. Por eso, desde Londres hasta Tokio y desde Madrid hasta Buenos Aires, la norma se convirtió en estándar. ¿Voluntaria? Sí. ¿Opcional? Jamás. Pero había un detalle en Basilea I que pasó desapercibido para el público, aunque cambiaría silenciosamente el rumbo de la economía global. Para calcular ese famoso 8% de capital, los reguladores crearon una tabla de pesos de riesgo. En teoría, era una forma ordenada de clasificar qué tan peligroso era cada tipo de activo. En la práctica, se convirtió en una fuerza invisible que redirigió billones de dólares sin que nadie lo notara.
Porque según esa tabla, la deuda de los gobiernos tenía riesgo cero. Cero. Eso significaba que los bancos no necesitaban guardar ni un centavo de capital para comprar bonos estatales. En cambio, prestar a empresas privadas exigía el 100% del respaldo. Crédito para negocios. Caro. Crédito para el Estado. Gratis. Lo que empezó como un intento de proteger al sistema se convirtió en un incentivo monumental para financiar gobiernos, en vez de financiar economías reales. El resultado fue predecible. Desde los años 90, los bancos comenzaron a sustituir préstamos productivos por montañas de deuda pública, creando una dependencia mutua que crece hasta hoy. Para el ciudadano común, aquello significó menos crédito para emprender, menos apoyo para pequeñas empresas y más concentración en manos estatales. Una forma de capitalismo explicado donde los incentivos ya no premiaban la inversión consciente ni el riesgo productivo, sino la comodidad de financiar al Estado. Una especie de planificación patrimonial involuntaria. Tu banco prefería prestarle al gobierno antes que a ti. Pero el mundo financiero no se detuvo. En los 90 y principios de los 2000, la complejidad creció a una velocidad que los reguladores no podían igualar. Nacieron los derivados modernos, las titulizaciones masivas, los créditos empaquetados, los productos estructurados que pocos entendían. Tanto poder sin supervisión clara era una invitación al desastre. Y los bancos no tardaron en pedir más libertad. Podemos medir el riesgo mejor que ustedes, le dijeron a los reguladores, y así, en 2004, llegó Basilea II. Basilea II fue presentada como una modernización necesaria, pero en esencia fue un regalo. Permitió a los grandes bancos usar sus propios modelos matemáticos internos para calcular cuánto capital debían tener. Si una fórmula interna decía que cierto activo era muy seguro, el banco podía prestarle más dinero con menos respaldo real. El incentivo estaba servido. Cuanto más bajo declararas tu riesgo, más grande podía ser tu balance y más ganancias generabas. Era como dejar que cada conductor decidiera su propio límite de velocidad y luego confiar en su modelo interno para afirmar que iba despacio. Y por supuesto, los bancos aprovecharon la oportunidad. Las agencias de calificación declaraban AAA a miles de millones en hipotecas empaquetadas que, en realidad, eran explosivos financieros disfrazados de estabilidad. La ficción matemática convirtió activos tóxicos en oro regulatorio. Y como las reglas premiaban lo que parecía seguro en papel, esos activos se multiplicaron una y otra vez en los balances de todo el planeta. Parecía la época dorada del crédito fácil, del dinero sin riesgo, del crecimiento infinito. Hasta que dejó de serlo. Cuando las hipotecas impagables comenzaron a hundirse, las ecuaciones perfectas colapsaron. Los bancos descubrieron que las fórmulas nunca habían capturado la realidad. Y la realidad siempre gana. El sistema financiero global estuvo a centímetros de romperse. Gobiernos enteros tuvieron que rescatar a sus bancos, desde Estados Unidos hasta Europa. La historia de la deuda volvió a mostrar su cara más peligrosa. Y lo que se suponía que era un sistema mundial estabilizado por modelos, ratios y requisitos de capital, se desmoronó con la fragilidad de un castillo de naipes mal construido. Después del desastre, los reguladores regresaron a Basilea como quien vuelve al arquitecto que diseñó una casa que casi se derrumba. En 2010 nació Basilea III. Más capital, más liquidez, más colchones de seguridad, más ratios con nombres técnicos. El leverage ratio para limitar el apalancamiento. El Liquidity Coverage Ratio para sobrevivir 30 días de pánico. El Net Stable Funding Ratio para evitar que los bancos dependieran de dinero volátil. Todo parecía sensato, pero no resolvía el problema central. El sistema seguía apoyándose en modelos, supuestos y definiciones que podían ser manipuladas. Y mientras tanto, la complejidad crecía. Lo que empezó como un simple 8% se había convertido en una selva de ecuaciones que solo un puñado de expertos entendían realmente. Un sistema financiero explicado solo para iniciados, mientras la mayoría de la población seguía atrapada en problemas muy reales. Inflación explicada de forma confusa, deuda eterna, pérdida de independencia económica y una creciente incertidumbre sobre cómo proteger su patrimonio. En ese mundo, donde las finanzas personales dependen de reglas escritas en Suiza, el ciudadano común se queda fuera de la conversación. Y sin embargo, es quien paga los platos rotos cada vez que el sistema falla. El problema, y la parte que casi nunca se menciona en público, es que Basilea nunca fue un sistema democrático. Ninguna de estas reglas pasó por parlamentos, ni por votaciones ciudadanas, ni por procesos de consulta pública. Pero si un país decide no adoptarlas, su sistema financiero queda marcado como riesgoso, casi como un país con mala reputación crediticia. Es el equivalente económico de que el mundo te vea sin seguro médico. Técnicamente puedes circular, pero nadie quiere hacer negocios contigo.
Esa presión silenciosa obliga a los países a alinearse, incluso cuando no tienen capacidad técnica para implementar completamente las normas. Así, una arquitectura diseñada por economías ricas termina imponiéndose sobre países que apenas pueden mantener sus propias estructuras regulatorias. Esto crea un mundo financiero dividido en castas. Las grandes potencias, Estados Unidos, Europa, Japón, implementan cada actualización de Basilea con equipos enteros de expertos, software avanzado y departamentos de riesgos con cientos de analistas. Los países emergentes, en cambio, deben improvisar, adoptar versiones parciales o tratar de seguir el ritmo con presupuestos reducidos. Es una forma de dependencia financiera moderna, una independencia económica condicionada por reglas que no escribieron ellos. Y lo peor es que, cuando algo sale mal, son precisamente estos países los primeros en sufrir las consecuencias. Pero el verdadero giro llegó con lo que los expertos llaman Basilea IV, aunque oficialmente es una extensión de Basilea III. Para evitar que los bancos siguieran manipulando sus modelos internos, se introdujo un concepto conocido como piso de salida, un límite que impide a los bancos reducir su capital por debajo de cierto umbral, sin importar cuán ingeniosos sean sus algoritmos. En teoría, es un freno a la creatividad contable. En la práctica, es un reconocimiento de que los bancos habían encontrado demasiadas formas de esquivar las reglas. Basilea IV también reescribe cómo se mide el riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operativo. El objetivo es hacerlo más simple, pero cada capa de simplicidad añade otra capa de tecnicismos y excepciones. Un laberinto diseñado para evitar que los bancos vuelvan a hacer trampas, pero que termina aumentando la distancia entre el sistema financiero y la ciudadanía. Y aquí viene la parte más irónica. El diseño de Basilea ha llevado a que los bancos sean más similares entre sí que nunca. Todos miden riesgo de la misma manera. Todos usan los mismos modelos. Todos buscan los mismos activos seguros. Y cuando todos hacen lo mismo, la seguridad deja de ser diversificación. Se convierte en sincronización. Si algo cae, todos caen. Es la lógica que vuelve vulnerables hasta a los sistemas que parecen más sólidos. Un efecto dominó, donde la caída de un gran banco puede convertirse en un corralito argentino al revés. No es el público retirando dinero del banco, sino todos los bancos del mundo retirando confianza del sistema. Y mientras esa arquitectura técnica define el destino de la banca mundial, el ciudadano común vive en una realidad muy distinta. Vive en un mundo donde la inflación explicada por los gobiernos rara vez coincide con lo que siente en el supermercado, donde la historia de la deuda de su país se vuelve una carga heredada y eterna, donde la planificación patrimonial se complica porque cada crisis global afecta su moneda, su salario y su capacidad de ahorro. Un mundo donde la libertad financiera depende de decisiones tomadas en edificios, donde nunca entrará. Y sin embargo, es a él a quien las crisis golpean primero, porque Basilea no solo organiza el sistema bancario, organiza cómo fluye el crédito, define si una pequeña empresa obtiene un préstamo, determina cuánta deuda pública compran los bancos, lo que a su vez influye en la capacidad de los gobiernos para endeudarse, gastar y luego cobrar impuestos para pagar esa deuda. Es la anatomía misma del capitalismo explicado en su forma más cruda, no a través de ideología, sino a través de reglas contables que pueden mover economías enteras sin necesidad de un solo discurso político. Y la verdad incómoda es esta. Basilea hizo más fuertes a los gigantes financieros, pero volvió más frágil al sistema en su conjunto. Concentró el poder en manos de instituciones tan grandes que, cuando fallan, los estados deben rescatarlas o arriesgarse a un colapso total. Ese es el verdadero legado, un sistema que funciona hasta que deja de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la lección para quienes intentan proteger su dinero y construir estrategias de riqueza en un mundo diseñado por reglas invisibles? Que la estabilidad es una ilusión y que comprender la historia del dinero es indispensable para navegar un sistema que premia a los grandes y castiga a los pequeños. Que la verdadera libertad monetaria no nace de confiar ciegamente en instituciones, sino de desarrollar una mentalidad financiera que entienda cómo funciona el poder. Porque la historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.